Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy, lunes 6 de marzo. Les envío un fuerte abrazo. Estamos aquí desde la ciudad de Querétaro, en casa de un gran amigo de este Esteban. Y bueno, el día de hoy estoy tan contento de ver que estamos próximos a terminar ya el quinto libro de la Biblia como iglesia leyéndolo y estamos haciendo también una breve reflexión. Voy a hablar solamente tres puntos de estos tres capítulos tan interesantes. He tratado de sacar lo más importante. En el primero de ellos, en el capítulo 21, quiero leerles algo que tiene trascendencia hasta nuestros días, porque Dios no deja nada, nada que se le vaya suelto. Fíjense, en esta segunda proclamación de la ley, que se trata del libro de Deuteronomio, la generación que va a pasar a la tierra prometida, allá en el capítulo 21, los últimos dos versículos, da una ley bien interesante. Dice, lo voy a leer, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Déjame explicarles un poquito esta ley y te digo por qué tiene relevancia en nuestros días. Por la ley de Moisés, que ya hemos escuchado y hemos leído durante estos 5 capítulos, casi desde Éxodo hasta aquí Deuteronomio, era contaminante tocar un cadáver, por lo tanto no deben quedar cadáveres colgados porque así contaminarían ellos la tierra. Aquí hay una razón que se refiere a Cristo. Maldito por Dios es el que es colgado. Esto es el mayor grado de desgracia y de maldición que puede haber sobre de alguien. Quienes vean a un hombre colgado entre el cielo y la tierra concluirán que ese ha sido abandonado por ambos, por el cielo y por la tierra, siendo indigno de los dos lugares. Moisés fue inspirado por el Espíritu Santo para usar la frase ser maldito de Dios, cuando quiere decir no ser más que tratado de la forma más deplorable que pueda existir, para que después pudiese aplicarse a la muerte de Cristo y mostrar que en ella Él sufrió la maldición de la ley por nosotros, lo cual prueba su amor y estimula a tener fe en Él. Y tal vez tú me digas, ¿y qué tiene que ver esto con Cristo? Fíjate cómo la Biblia nos da claridad de ello en el libro de Gálatas, allá en Gálatas capítulo 3 versículo 10 en adelante. Dice la escritura así, ese es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, lo dice Romanos, también lo dice Habacuc. Después dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. La ley se basa en el hacer, en el cumplir algo. Dice el versículo 13 que es claro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Y aquí citan el capítulo 21 de Deuteronomio, ¿no? En el versículo 22 y 23. Cristo se hizo por nosotros maldición. Así como lo expliqué ahorita. ¿Para qué? Para que por nosotros, mediante ese acto nosotros pudiéramos voltear con fe a Él. Él colgó sobre de sí nuestros pecados y al tercer día resucitó. Encuentras muchas más cosas lindas en este capítulo, pero quise destacar esta. En el capítulo 22 vuelve a hablar acerca de leyes diversas, ¿verdad? Nos vuelve a compartir sobre de leyes diversas, ah, pero déjame mencionar esto aquí en el capítulo 22. Todas estas reglas y otras afines pudieron ser necesarias en aquel entonces. Y esto va para nosotros hoy en día. No es necesario que nosotros debamos examinarlas detalladamente, pero sí con mucho respeto. Las leyes se relacionan al séptimo mandamiento, imponiendo una prohibición a las lujurias carnales que batallan en contra del alma. Estas leyes que encontramos en el capítulo 22, de una forma general, nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, a partir del versículo 13, si tienes una Biblia versión Reina Valera, la va a titular Leyes sobre la inmoralidad sexual.
y están enfocadas en la parte moral del hombre, ¿verdad? Tenemos que tomarlas con respeto y aplicarlas de una forma correcta a nuestras vidas. Y quiero brincar al capítulo 23 para hacer una mención muy interesante. Mira, es la siguiente. ¿Qué nos habla el capítulo 23? ¿Qué nos dice el capítulo 23? Bueno, nos puede decir mucho o nos puede decir nada. Eh, en base a lo que estamos aprendiendo aquí, eh, Dios dice y habla muchas cosas. Mira, en primer lugar, dice los excluidos de la congregación. Dice el versículo 1, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado un miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir, qué nos quiere decir Dios con eso? ¿Qué podemos pensar acerca de eso? ¿Por qué Dios da estas leyes tan extrañas? Mucha gente discute sobre lo mucho que significa eso de no entrar en la congregación, pero en el contexto preciso de esta porción, la opinión más probable y avalada por el testimonio de quienes estaban en ese momento y estudiaban las escrituras en ese momento, significa simplemente la prohibición de incorporarse a la comunidad de Israel mediante el casamiento con una mujer israelita, por temor a que los extranjeros condujesen al pueblo a la idolatría. Eh, Habla también otra cosa muy interesante. Varias personas de diferentes tipos de condiciones venían y tenían prohibido entrar en la congregación. Es decir, no tenían los derechos plenos como ciudadanos, como parte del pueblo de Israel. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a nosotros hoy en día de qué manera yo puedo aplicar eso en mi vida. ¿De qué manera esto tiene relevancia para mí hoy en día? Bueno, hay muchas cosas que podemos extraer. La primera que te quiero decir es la siguiente. Tú y yo debemos valorar los privilegios que Dios nos ha dado al creer en Jesucristo, porque formamos parte de su pueblo. Tanto nosotros mismos como nuestros hijos, por sobre toda otra ventaja, hemos sido, bueno, los que hemos creído, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Ningún defecto personal, ningún crimen de nuestros antepasados, ninguna diferencia nacional nos incluye en este tiempo. Lo único que nos pide el Señor en su palabra es que creamos en Jesús. Lo único que puede apartarnos de los beneficios en este tiempo en el que vivimos es un corazón perverso y engañoso que no ha sido redimido por el Señor. Un corazón malo nos priva de todas las bendiciones. Y por ejemplo, ¿cómo aplica esto a nuestros hijos? Pues un mal ejemplo de ambos padres o un matrimonio que no es basado en la escritura o en el evangelio puede quitar estas bendiciones a nuestros hijos porque no estamos influenciando a nuestros hijos con el evangelio. Y esto tiene que llevarnos a la reflexión, hermanos. ¿Cómo hemos aprendido el Evangelio y cómo estamos permitiendo que el Evangelio haga cambios en nuestras vidas? ¿Estamos siendo obedientes a la ley de Cristo, a la ley de Dios, resumida en 2 mandamientos? ¿O estamos buscando la letra más pequeña para poder justificar algunas, algunas de nuestras actitudes no tan buenas? Déjame leerte los últimos 10 versículos del capítulo 23. Dice, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su mano. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades. Donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová en toda la obra de tus manos, en la tierra donde vas a pasar a tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová, no tardes, a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado de ti. Mas cuando te abstengas de prometer,
no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, pero no pondrás uvas en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Es honroso dar refugio y protección al débil? Claro, claro que lo es. Siempre que no sea algo perverso. Las personas convertidas o las personas que se añadían a la comunidad de Israel, eh, a la verdad debían de ser tratados con un trato especial para que no tengan la tentación de volver al mundo. No podemos honrar a Dios con nuestra sustancia a menos que sea honrada y honorablemente. No solo se debe considerar lo que damos, sino cómo lo obtuvimos. ¿Dónde el que pide prestado consigue o espera conseguir? Justo es lo que se le presta para que él pueda compartirlo, para que él pueda salir de su condición. Hermanos, esto nos enseña que debemos mostrar piedad para el que pide y para el que no tiene incluso para comer. No debe ninguno de nosotros retractarse de lo que sale de nuestros labios como una promesa solemne y deliberada, sino que debemos mantenerla y cumplirla puntual y completamente. He escuchado a varias personas ya con varios años en el ministerio y muchos de ellos han coincidido con algo, Edwin, algo que tiene que pesar en nuestras vidas como siervos de Dios es el valor y el poder de nuestras palabras. Tenemos que recordar ese mandamiento que nos dijo Dios, que nos recordó Moisés en Deuteronomio, en que no vamos a dejar sin cumplir algo que prometemos, mucho menos cuando lo estamos prometiendo en el nombre del Señor. Nuestra palabra es lo que vale. Y vemos al final cómo todas estas leyes que hemos leído, estos últimos versículos 10 tienen que ver, como lo llamaríamos hoy en día, con algo humanitario. Dios está preocupado por las personas, aun cuando estas personas son extranjeras y no pertenecen al pueblo de Dios. ¿Quién hoy en día para nosotros es un extranjero? Pues aquellos que no han creído en Jesucristo. Y debemos de tratarles con especial ternura para que nuestro testimonio les permita a ellos entender el Evangelio. Amados hermanos, una vez más les quiero animar a continuar leyendo sus Biblias. No se desesperen, anímense. Estamos por terminar el quinto libro en la Biblia. Hemos avanzado juntos el carrito, que ya no se ve, pero ahí andaba, hasta Deuteronomio, y en este mes vamos a pasar al siguiente libro llamado Josué. Un libro de demasiada bendición donde vamos a aprender muchas cosas, pero yo les quiero animar a que sigan leyendo la palabra de Dios. Si por alguna razón te has atrasado, ponte al corriente, no te desanimes, escucha los audios de los muchachos, escucha los devocionales y permite que Dios te continúe bendiciendo. Permítanme enviarles un fuerte abrazo y desde acá estamos orando por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.